Saludos a todos los amantes de lo desconocido y a los apasionados de la historia. Estoy muy emocionado de darles la bienvenida a Misterios Desconocidos, el canal que te llevará a un emocionante viaje a través del tiempo y te sumergirá en los enigmas más intrigantes de la historia. En el Valle de la Muerte, en California, existe un conjunto de rocas que de alguna manera se mueven y dejan tras de sí las huellas de su traslado, un fenómeno que desveló a los científicos por muchos años. Son piedras voluminosas, de hasta 300 kilos, que yacen en un paraje inhóspito y desértico estadounidense, pero a pesar de su tamaño y de su peso se mueven. Y dejan tras de sí, marcadas en la tierra, las huellas de su traslado, que a veces es de decenas de metros. Las rocas, conocidas como viajeras o rocas de vela, se encuentran en Racetrac Playa, un lago seco de superficie plana y rodeado de montañas localizado en el lado californiano. Tiene otro sector en Nevada del Parque Nacional Valle de la Muerte, en pleno desierto de Mojave. El misterio de su movilidad comenzó a interesar al mundo científico a comienzos del siglo XX, cuando viajeros que recorrían el valle descubrieron en sus excursiones a la zona del lago seco que las piedras habían marcado de alguna extraña manera una especie de estela en la tierra seca que daba a entender que se habían trasladado, conformadas por dolomita y sienita. Estas rocas cayeron de las montañas circundantes, de la misma composición, a la superficie de Racetrac Playa por la fuerza de la erosión a lo largo de los años. Millones de años. Pero cómo pudieron trasladarse luego en una superficie sin pendientes de ningún tipo es algo que desveló a varias generaciones de hombres de ciencia. La teoría de que estas piedras pudieron ser arrastradas por un grupo de hombres para avivar el misterio, algo que se analizó, fue descartada de pleno, ya que en dicho caso tendrían que haber quedado también impresas en la tierra huellas humanas, pero jamás se hallaron. También se habló de vientos huracanados como los causantes de estos movimientos y, como no podía faltar, de alguna intervención extraterrestre, como consta en el informe sobre estas rocas de vela que realizó el diario Los Angeles Times. El caso es que era un hecho que las rocas se movían, pero nadie nunca había podido ser testigo presencial del momento exacto en que lo hacían, ni cómo era que esto ocurría. Hasta el año 2013, en el que un grupo de científicos del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego, California, logró resolver el misterio. Los investigadores de este instituto decidieron monitorear las rocas de manera remota, aunque nunca imaginarían que terminarían viendo el fenómeno personalmente. Todo comenzó en el invierno boreal de 2011, cuando el paleobiólogo Richard Norris y su equipo colocaron unidades GPS con capacidad de activarse al movimiento en 15 rocas de características similares a las del Valle de la Muerte. Hubo que hacer réplicas de las piedras porque las autoridades de parques nacionales no permitieron que se tocaran las originales. Los posibles movimientos de estos minerales serían monitoreados por una estación meteorológica de alta resolución colocada en el lugar. Pero en diciembre de 2013, Norris y su primo James fueron en persona a Racetrac Playa, donde fortuitamente pudieron presenciar con sus propios ojos la verdad oculta detrás del movimiento de las rocas. Al llegar al lugar, lo primero que percibieron fue que el lago seco ya no estaba seco. Había lugares de su superficie cubiertos con una fina capa de agua, de aproximadamente unos 7 centímetros de profundidad, producto de las lluvias de noviembre en la zona. Al presenciar el fenómeno en directo, los científicos afincados en el lugar pudieron entender que el movimiento de las rocas de vela obedecían a una serie de factores que se combinaban para producir el fenómeno. Primero, era necesario que Racetrac Playa se llenara de espejos de agua, lo suficientemente profundos para que se pudieran formar hielo, y, a la vez, no tan profundos como para no cubrir completamente a las rocas. Luego, con el frío del invierno nocturno en Mojave, la superficie de estos charcos se congela, formando capas de hielo de un grosor de entre 3 y 5 milímetros, una densidad perfecta para deslizarse por las aguas y no quebrarse fácilmente. El suceso del movimiento de las rocas ocurre durante el día, cuando sale el sol, calienta los espejos de agua y las capas de hielo comienzan a quebrarse y convertirse en grandes paneles flotantes. Entonces, el último elemento necesario que aporta la naturaleza del lugar para producir el fenómeno es el viento. Las ráfagas que circulan por el lago impulsan las capas del hielo, que a su vez en su traslado empujan a las rocas, que van dejando el rastro de su caminata en el lecho húmedo del lago, que se solidifica tiempo más tarde, cuando el agua se evapora y el barro se seca. Al contrario de lo que se podría pensar,
Los vientos que movieron las rocas en los casos que registraron los hermanos Norris no fueron demasiado fuertes. Apenas registraron una intensidad de 3 a 5 metros por segundo. En tanto, las piedras se deslizaron en los casos reportados de manera lenta, a razón de entre 2 y 6 metros por minuto, una velocidad casi imperceptible a la distancia. Los investigadores también descubrieron que las piedras con los lados menos curvados dejan huellas rectas, en tanto que las rocas más redondeadas marcan la tierra con estelas más sinuosas. Algunas de estas piedras reptantes llegaron a hacer un recorrido de unos 60 metros antes de detenerse, según reportaron los investigadores. Los movimientos de las rocas han podido ser registrados, además de por los hermanos Norris, por los sistemas de cámaras que se instalaron en el lugar y mediante el método de la reproducción conocido como lapso de tiempo. Las imágenes de este tipo casi no dejan dudas sobre el porqué del movimiento de estas rocas de vela y el misterio de las piedras que caminan parece haberse resuelto.